Meditación para mí es todo el santo día. Cuando estoy tranquila, estoy todo el día hablando con Dios, reflexionando sobre mi vida, reflexionando sobre las cosas que me han pasado, las que me pasan, las que quiero en un futuro. Pero la diferencia entre meditar y pensar es que meditas desde un punto de vista como muy neutral, desde un punto de vista muy relajado. De hecho, eres el observador en ese momento, ¿no? Eres el que está observando los eventos sin identificarte desde el ego, desde la etiqueta, desde malo o bueno. Simplemente observas, reflexionas y eso para mí es la meditación. Yo no sé si esto es a lo que le llaman meditación activa, pero bueno, creo que se llama así. Yo simplemente vacío en este canal mis procesos por donde estoy pasando y tratando de recopilar lo que ya en otros despertares me había pasado. Yo estaba explicando en ese audio que se me borró que hoy 14 de agosto de 2024, pues amanecí a las 5 de la mañana con una guerra interna de esto no es verdad, todo es mentira, sentirme estafada, me sentí impotente, estaba enojada con Dios, y lo digo así con respeto porque ahorita estoy bien, pero cuando me agarran mis peleas internas, me enojo porque las cosas no salen como yo veo, porque no veo reflejarse las cosas que se supone que tengo dentro y que se me han manifestado. Es que es súper heavy este rollo, porque el rollo este de la ley de la atracción, yo ya lo había escuchado, pero digamos que en mi despertar anterior lo que encontré fue, lo que me identificó mucho fue la ley del universo, porque yo desconocí estos conceptos como conceptos en la 3D, digamos, ¿no? Todos, esto siempre lo digo, todos tenemos la sabiduría interior, todos, no hay nadie diferente. Lo que pasa es que en base a nuestras experiencias de vida vamos experimentando unos niveles de conciencia u otros, o vamos subiendo. A veces hay como retrocesos, pero cuando no tienes bien instaurados los conceptos o no los conoces o no has sido una persona que se haya dedicado al rollo de la espiritualidad, pues obviamente no sabes lo que te está pasando. Salud, que estoy con el cafecito y está empezando aquí a chispear, pero bueno, si llueve ya me meteré. Pero es importante para mí ahorita este periodo de tranquilidad, porque de verdad que pasé un día, de esos días que podemos llamar muy duros. Mi ego estaba tremendo, mi ego mal rollo hoy, estaba tremendo, estaba muy rebelde. Y hablo en tercera persona porque yo sabía durante ese momento, que incluso esos sentimientos que estaba experimentando de rabia ni siquiera eran reales. Era una manifestación de mi ego, que estaba hoy súper caprichoso, súper enfadado, diciéndome eh, todas las cosas que estoy viviendo que no son ciertas, que esto no es verdad. O sea, el ego cada vez se engorda más, digamos. El ego, cuando tu espíritu se desarrolla, también se desarrolla tu ego. Entonces, cada vez las guerras internas se vuelven más fuertes y a lo mejor son picos, porque hablando de esto de la vibración y tal, obviamente son ondas que van subiendo y bajando, y cuando te agarra una bajada, obviamente mientras más alto estás evolucionando, la bajada es más honda. Entonces, pero tú ya sabes de sobras, porque ya tienes esto que llamamos certeza, sabes que es un pico y sabes que va a pasar. Ya no es me quedo instalada en la depre, estaba sentía que estaba, voy a decirlo entre comillas, muy deprimida, pero sabía que no eran ni siquiera emociones reales, no eran emociones que venían de mi corazón. El ego se vuelve muy fuerte y entonces te hace creer que son emociones tuyas, que eres tú, que tal, que cual, que sí, que esa es la verdad y que es la razón y que es la verdad absoluta. Y no, porque internamente tienes la certeza y tu alma. Yo diferencio entre alma y espíritu. Para mí espíritu, voy a explicarlo porque es importante explicarlo. Espíritu es Dios para mí, el Dios que vive en ti, el Dios interior. Y alma es lo que tú vas puliendo. Digamos que el alma es como esa amalgama entre el espíritu y el cuerpo físico. No sé si este concepto exista en los términos espirituales, en la metafísica o como sea, pero yo lo veo de esa manera y es para mí
una manera de identificar a qué me refiero, porque lo digo y lo digo y lo digo. Cuando estás en estos procesos espirituales, todo se vuelve, cuando ves el todo, cuando vives el todo, no tienes que darte explicaciones ni dárselas a nadie, todo está muy claro, pero cuando viene de nuevo el estado de separación, porque es un estado, y no es que ya no tengas la divinidad, la tienes y tienes un nuevo estado de conciencia, pero sabes que regresas a la 3D porque es aquí donde has de manifestar y donde las cosas se manifiestan en el holograma, digamos, ¿no? Entonces, el lenguaje se te queda corto para poder explicar esas experiencias, se te queda corto para poder explicar las certezas. Entonces, por eso es que explico tantas cosas de cuáles son mis conceptos, cómo son, qué son, a qué me refiero, porque yo no tengo una educación metafísica o espiritual hablando en términos de lenguaje, ¿no? Entonces, como soy una personita como tantas otras que anda por el mundo, y que precisamente abrí el canal pues para vaciar todas estas informaciones, porque la vida nos vuelve a envolver en su vaivén y de hecho esto es como aprender. Yo digo de hecho que tenemos varios alter egos o creamos varios alter egos, porque si tú te fijas, por ejemplo, yo tengo una hija, entonces ahí tengo el alter ego o el papel de mamá. Luego soy hija, entonces, tengo un papá, ¿no? Entonces ahí ejerzo el alter ego de hija. Luego tengo un hermano, pues con él ejerzo el alter ego de hermana y así, ¿no? Y luego vienen pues los amigos, ¿no? Hay amigos que llamamos amigos de estos del alma, en fin, tú vas teniendo estos alter egos. Entonces en mí es muy marcado en el plano físico, digamos, porque yo a veces veo fotos mías y digo, es que esta no soy ni yo. O sea, soy una persona, yo me considero muy camaleónica, porque cuando me maquillo cambio mucho. Me he pintado el cabello de rubio, no sé, o sea, son personas distintas. Yo creo que si estuviera en otro momento de la historia, de verdad dirían, esta es una persona con múltiples personalidades. Ay, qué redundante, pero bueno, lo siento, ya saben a qué me refiero, ¿no? Y sí, efectivamente, de hecho tenemos como varias personalidades, lo que pasa es que no desarrollamos todas así y al mismo tiempo menos. Pero antiguamente, no sé, antes cuando la gente desarrollaba este tipo de procesos, los metían a los manicomios, a la casa de la risa que le digo yo, precisamente porque son procesos que parece que estás loco. Es decir, en la 3D ante la Matrix estarías loco. Yo de hecho la primera vez que experimenté una cosa que mi conciencia claramente me dijo, cállate, no digas nada, tú actúa como si fueras normal, como si no estuviera pasando nada de esto, porque entré en una depresión súper profunda. Me ingresaron porque además fue así como que yo no quería ya vivir. Y en la desesperación mi familia me ingresó pues porque estaba yo en una depresión entre comillas profundísima. En realidad estaba teniendo un despertar de conciencia y mi conciencia dirigió mis pasos, es decir, yo me entregué a Dios y una de las cosas es que para no perder a mi hija en la 3D, dice, cállate porque como empiezas a explicar estas cosas van a pensar que estás loca y te van a quitar a la niña y vas a acabar encerrada en una casa de la risa, ¿no? Bueno, es que me río porque me escucho. Y la verdad es que sí es impresionante pasar estos procesos. Me maravilla el ver cómo el alma, el espíritu, porque el alma es lo que vamos puliendo, digamos, para mí, cómo el espíritu te va guiando hasta que te pone en el lugar donde puedes hacer ese Big Bang, ese pum. O sea, y las situaciones y las circunstancias, de verdad es una cosa impresionantemente maravillosa cuando eres consciente y puedes observar sin identificarte con el dolor, con lo trágico, con lo tremendo. Es impresionante. A mí de repente la gente me dice, no sé cómo has vivido tantas cosas, no sé cómo has vivido esto. Pues bueno, a veces yo no tenía esas explicaciones, lo vivía y ya está. Y a veces cuando me entra como el miedo, porque pues también soy humana, me acuerdo mucho de, creo que era Pitágoras o Sócrates, no me acuerdo cuál de los dos decía, yo solo sé que no sé nada y a veces es mejor no haber sabido nada, ¿no? O sea, a veces dices, hubiera preferido no enterarme de esto, porque luego los procesos son muy dolorosos, o son muy pesados, o son muy cansados, o son unos esfuerzos sobrehumanos los que haces
para mantenerte a flote, porque esas tormentas de verdad que es como un mar embravecido. Imagínate que eres un barquito y de pronto la energía, el ego, el alma que estás puliendo se empiezan como a pelear en tu interior y tú así de, sabes lo que está pasando, pero lo tienes que vivir, porque además también sabes que lo tienes que vivir. Entonces, mientras más lo reprimes, más pelea interna se genera. ¿Por qué? Porque tienes que ir surfeando esas ondas, es decir, ok, ya caíste, vuélvete a levantar, ya caíste y vuélvete a levantar. O sea, así es, así es. Estos procesos son así. Y ahorita precisamente no quiero, o sea, ya en el anterior despertar, o en la otra fase, no sé cómo se diga, lo siento, discúlpenme si los confundo. En la otra fase entendí muchas cosas, es decir, adquirí esas certezas de que esto es así. Ahora las crisis las llevo mejor, pero también porque tengo la oportunidad de descansar, de dormirme, porque sé que es la única manera de, cuando son tan fuertes, sé que es la única manera de tranquilizarme. ¿Por qué? Porque si me empiezo a meter que el diazepam, que la pastilla para no sé qué, lo único que hago es que me anestesio, ¿sí? Se me borra todo, o sea, evito, lo único que sí me tomé hace rato para un dolor de cabeza fue un paracetamol, porque de verdad es que la cabeza me reventaba y claro, o sea, eso yo sé que es proceso de la misma energía, pero bueno, tampoco hay que ser tan salvajes. O bueno, al menos eso intento, no ser tan salvaje conmigo misma, ¿no? Pero bueno, sé que ese dolor de cabeza venía de ahí. Entonces, bueno, necesito también ir un poquito cogiendo el ciclo de la tierra porque esto, si no es que de verdad que te volverías loco en un segundo.